Candela Fumale, Buen día a todos. ¿usted también se va a quejar? No. ¿Viene con onda positiva? Hoy sí. Hay días que me gusta quejarme, pero hoy Yo estoy le bien. daría una recomendación. Cuando viene a la radio, no traiga tantos libros, porque los va apilando allí. Sí, se me caen de la Y se le bicicleta. caen de la bicicleta, nos quita lugar para nuestros diarios que están desplegados aquí en la mesa. Qué fanático. Pensé que me iba a decir no venga directamente la próxima. Si usted no viene, se arma un lío con nuestros oyentes, porque ¿sabía que tiene un público específico para este segmento? No, la verdad que no lo sabía. ¿No se lo manifiestan a través de sus redes sociales? Sí, me llegan tantas cosas a veces que el otro día me invitaron, no sé, invitaciones medio raras, que yo digo, no sé, medio turbias. Invitaciones turbias. Como Cande Tinelli que habla. Pero atenti, porque Cande viene a hablar de literatura y le llegan propuestas turbias, ¿no? Esto no corresponde. Me llegan propuestas. No se pueden decir porque realmente son muy turbias, pero de gente que yo no conozco, claramente. Pero también me llega mucho gente que me pregunta qué puede leer, por ejemplo, que nunca se me ocurrió que me podían llegar a preguntar eso. ¿Y recuerda alguna respuesta que ha recomendado últimamente? Ay, es que es difícil recomendarle un libro a alguien que no tenés idea qué tipo de literatura le gusta. Sí. Por ejemplo, yo sé que a vos te gustan los ensayos, entonces cuando vos me preguntás, quizás pienso por ese lado, pero... Estoy leyendo uno fantástico. ¿Qué estás leyendo? Que me envió Editorial Sudamericana y que vamos a ver si hablamos con sus autores. No recuerdo los autores, no lo tengo a mano. Ajá. Lobby. Es una descripción de cómo actúa la justicia, los sindicatos, algunos popes del gremialismo, las herramientas y poderes que despliegan para ganar poder. No, lo de la justicia, en la que si lees, como tantos otros, Tato Yang, otro periodista que trabaja en Radio Mitre, en canales de Buenos Aires, también describe el poder que tienen los jueces federales, la impunidad en muchos casos. Hubo un juez, perdón, me diste pie para esto, ¿no? Ayer leía en este libro Lobby cómo un expresidente de la Corte Suprema actuaba prácticamente como un rey, ya fallecido, pero lo describe en el libro, Enrique Petracchi, fue presidente de la Corte Suprema. Dice que tenía tantos lujos y privilegios este hombre, por el hecho de ser cortesano, que cuando salía de Comodoro Pi, de los tribunales federales, hacía cortar por inspectores de tránsito la calle, para que él pase y vaya a buscar el auto con su chofer. Claro, todo junto. El recorrido por los pasillos de tribunales, con una altanería, no miraba a nadie, no brindaba ningún saludo, se la creyó realmente y el sistema le permitió tener esos privilegios. Realmente. Bueno, Lobby se llama. Un ensayo que les recomiendo por la descripción que hace de cómo hoy los poderosos en la Argentina no son multinacionales, no son agentes externos, argentinos que se aprovechan de su cargo o pertenencia a diferentes corporaciones. Realmente. Es que quizás eso de la corrupción es algo que todos sabemos, pero cuando viene un periodista y te presenta la información de esta forma tan bien entrelazada... No, con información. Y con información realmente, con hechos que quizá uno no conoce o que no son los más conocidos, realmente te abre los ojos desde otro lugar también. Bien, y te da herramientas para hablar después. Esto irrita a la gente porque habla de los privilegios, de cómo argentinos por su condición se aprovechan para tener beneficios que el común de la gente no tiene. Pero por eso volvamos el redil hacia los libros que vos estás leyendo, recomendando, los que trajiste para hoy. Hoy quería hablar un poquito de Edgar Allan Poe, que es un autor que la mayoría de la gente alguna vez escuchó nombrar porque fue precursor en muchas cosas, pero quizás son esos poetas que quedan en el imaginario intelectual de todos, como la imagen esa media perturbadora de él con el bigote, pero no se sabe mucho sobre su vida. Del misterio y del suspenso. Exactamente, sí. Y bueno, como para contar un poquito lo poco que se sabe de él, porque tampoco se sabe tanto. Bien. Él nació en 1809, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás, hace 2 siglos, y murió a los 40 años en Estados Unidos, murió muy joven. No se sabe de qué murió, hay mucho misterio. Hay gente que dice que murió de tuberculosis, gente que dice que era muy alcohólico y murió por las consecuencias del alcohol. Otros que dicen por exceso de drogas, que en ese momento estaba muy de moda el opio entre los artistas. Sí. Así que bueno, está un poco así en la nebulosa su muerte, pero sí está la tumba en Baltimore, que es la ciudad donde él nació, que no sé por qué se volvió como un destino muy turístico. Así que en algún momento iremos a visitar la tumba del señor Poe, si Dios quiere, sí.
Fue... Varias de sus obras fueron llevadas al cine también, ¿no? También, sí. No recuerdo cuáles, pero... Y yo calculo que hay un actor que está absolutamente identificado con las obras de Poe. ¿Quién? Vincent Price. ¿El que hizo de Perón? No. En, La voz de Thriller al final. Ajá. Mira. Ese actor en Hollywood de la década casi del 40 hasta su fallecimiento, creo que fue en el año 2000 y algo que falleció. Vincent Price era habitualmente, el otro era Peter Cushing también, y un montón de grandes actores, todos. Aquí ha googleado la imagen, es un típico actor que vimos en las películas de blanco y negro, Vincent Price. Sí, señor, que está emparentado con los films de terror, no sabía que estaba ligado a los cuentos de Edgar Allan Poe. Bueno, gracias por llevarnos a ese lugar, que tiene que ver con este escritor clásico. Sí, que pasa eso justamente, que aparece tantas veces después en la literatura, en canciones, en películas, que uno ya pierde la cuenta de cuántas veces vio ese nombre o vio alusiones a ese nombre. Sí. Fue redactor de muchos diarios, de uno sé que lo echaron porque lo encontraron borracho varias veces, entonces no toleraron... A Edgar Allan Poe, sí, no toleraron esa actitud. Se casó con una prima que tenía 13 años, que en esa época era mucho más normal que ahora esta situación, pero de todas formas a mí me resulta un poco chocante por lo menos. Y se sabe que muchos de sus cuentos, y en especial un poema que se llama El Cuervo, que es uno de los escritos que más lo consagran o que lo hicieron más conocido en su época, fueron ilustrados por un dibujante muy famoso también que se llama Gustave Doré, que se hizo famoso también por hacer ilustraciones de cuentos o relacionados a la literatura, especialmente los de Poe. Y a Poe se lo recuerda como por dos invenciones literarias, digamos, o no sé si invenciones, pero sí plantó una semillita. Una fue en cuanto a la novela policíaca y la otra en cuanto a los cuentos de terror psicológico. Sí. En cuanto a la novela policíaca, él escribió varios relatos, pero en especial unos relatos que se llamaban Los crímenes de la calle Morgue, que yo los leí después de haber leído los cuentos de Sherlock Holmes. Sí. Entonces dije, pero pará, esto es lo mismo. Como que sentí, sin conocer quién había venido después, pensé que Poe había plagiado un poco Sherlock Holmes y después, leyendo un poco más, me di cuenta que había sido al revés. Claro. Que el personaje de Sherlock Holmes estaba basado en este personaje que había creado Poe, que se llamaba Auguste Dupin, sí, que tiene como esta lógica parecida. Era una persona muy inteligente que pasa por encima del poder policial porque resuelve las cosas, digamos, con su inteligencia y cosas que la policía en general simplificaba como diciendo, bueno, asesinato y listo, que vaya en cana tal, y él desglosaba más el misterio, y fue la dinámica que después sí explotó el autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, y muchas otras personas que hablaron de novelas policíacas. Agatha Christie es la que más conocemos ahora, por pero supuesto, todo viene un poco de ahí, digamos. Y en cuanto a los cuentos de terror psicológico, yo lo veo muy relacionado a lo que hoy es Stephen King, pero hubo muchos en el medio que siguieron por esa vía. Lo que tienen los cuentos de Poe es que no impresionan por lo cruento o por, no sé cómo decir, claro, por lo macabro. Quizás un poco de macabro sí, pero no describe cosas sanguinarias o cosas exageradas. Está más enrolado en el suspenso. Exactamente, genera tensión a lo largo de todo el cuento. Y quizás lo que genera el terror al final es una cosa insignificante, pero después de todo lo que te viene relatando, eso te genera miedo. Sí. Y, por ejemplo, uno de los cuentos más conocidos de él es un cuento que se llama El gato negro, que va describiendo como una transformación en el personaje principal, en el hombre que es el narrador, que se va volviendo cada vez más loco y como que canaliza su locura en la imagen de su mascota, que era un gato. Y él intenta matarlo al gato en un momento, le saca el ojo, después el gato vuelve porque él lo había echado y cuando lo quiere matar, termina matando a la mujer. Y lo que más genera tensión o miedo al final del relato es que el gato aparece vivo. Es decir, lo que da miedo no es algo en sí terroroso, porque es un animal y que de hecho aparece vivo, pero después de todo lo que viene relatando, parece terrible ese desenlace en el cuento, y es un cuento muy cortito.
Y bueno, Stephen King yo vi un poco... Yo no soy de leer muchas cosas de terror porque realmente, bueno, me dan miedo y no las disfruto. Y tampoco vi muchas películas de terror, pero me parece también que las películas de terror que más Bien. miedo dan son esas, las que son más Las que te psicológicas. sugieren, Exactamente, sí. Las que no muestran tanto, como por ejemplo vi Cementerio de Animales de Stephen King y genera un poco eso, no muestra escenas fuertes visualmente, pero genera esa tensión de convertir en algo tenebroso, algo que se supone que no lo es. Hacemos un paréntesis y la gente se engancha con este segmento de literatura y un maestro como Edgar Allan Poe. ¿Qué dicen? Sergio nos dice que Edgar Allan Poe fue uno de los precursores del cine de terror. Y sí, claro, con sus relatos, ¿sí? Claro, buen día. Corazón delator de Soda Stereo está inspirada en un sueño de Poe. También llegó a la música. Sí, sí. Y una pregunta para Candela. En consonancia con Poe, ¿está J.P. Lovecraft? Ah, Lovecraft, otro autor de época. Sí, es un autor de Pero la qué época. audiencia ilustrada. Ah, increíble, aparte. Muy bueno. Primero comento lo de Corazón delator. A mí me encanta Soda Stereo. Obra hecha en el año 1843. En el mismo año que escribió El escarabajo de oro, el señor Edgar Allan Poe. Y tenía una época prolífica, porque al año siguiente escribió El entierro prematuro. Ese fue el primer cuento que yo leí de él y me pareció terrible. Pero nada iguala a los crímenes de la calle Morgue. A ustedes por porque les gusta supuesto, lo policíaco. Que la caída de la casa Usher dejó sembrada una huella imborrable. Que quedó guardada en manuscrito hallado en una botella. ¿Quieren escuchar algunas de las frases para homenajearlo en su aniversario número 170 de su fallecimiento? Diga. Dale. ¿Querés un ida y vuelta? Vamos. Me meto en tu personaje. Haga usted el ping-pong de frases. A la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Dijo Perfecto. Edgar. El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Muy de otra época ese pensamiento, me parece. No sé si hoy estamos dispuestos a tanto. Si quieres olvidar algo en el acto, haz una nota poniendo que hay que acordarse de eso. Muy bueno. ¿Querés una cuarta? Vamos. La ciencia no nos ha enseñado, aun si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Bien. Bueno, son frases de Edgar Allan Poe. Perdón, Candela. No, vaya hasta la octava o la novena. ¿Ah, sí? Hay ¿Querés una, más? Sí, hay una que habla sobre la ficción. La belleza de cualquier clase en su manifestación suprema excita inevitablemente el alma sensitiva hasta hacerle derramar lágrimas. La octava. Los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas. Fua. El creyente es feliz, el que duda es sabio. ¿Mm? Bueno, alguna frase de Edgar Allan Poe que lo he googleado a la par de la descripción y de la elección que ha hecho Candela Fumale. Muy bien, porque yo de él había traído solo una frase hoy, que es no sé si la que más me gustó, pero la que me parece que más ha trascendido, que es una que él dijo: la verdad es más extraña que la ficción, y cuanto más leo, no, al revés, cuanto más vivo, Sí. me doy cuenta que realmente es así, que lo macabro está en los cuentos, pero hay veces que la vida tiene muchas cosas Sí, sin dudas. más turbias que lo que Sí. Poe ha escrito. Bueno, nuestra amiga Candela, de lo que ha leído de Poe, ¿qué le recomienda entonces a los oyentes? Todo. Una Lo- iniciación Lo que pasa con Poe en es estos que... cuentos, mezcla Claro. de romanticismo y de terror y suspenso. Exactamente. Esto pertenece al periodo que se llamaba Romanticismo Oscuro, que se oponía un poco al existencialismo que había en esa época en Estados Unidos, un poco respondiendo al lector ese que preguntó qué relación tiene con Lovecraft, eso, los movimientos literarios. ¿Y qué hay para recomendar? Lo que tiene él es que escribió una sola novela que no sé si no fue buena, pero no es lo que más lo hizo famoso. El poema que se llama El Cuervo, es un poema muy lindo, larguito, o sea que es como leer un cuento. Y después todos estos cuentos que estuvimos comentando, El Gato Negro y Corazón delator, son de los más famosos. Bien. Y al que le gusta un poco esto de lo policíaco, sí, Los crímenes de la calle Morgue, son también, Perfecto. bueno, sí, son los más ilustrativos de Poe. Pero hay muchísimos y depende, bueno, la búsqueda de cada Sí, uno, sí, lo sí. que más le interese. Por supuesto. Hay uno que se llama Berenice, que el nombre de una mujer, que a mí particularmente me gustó mucho también.
que sí, que no habla sobre ningún asesinato ni nada, al que le da un poco de miedo todo eso, puede arrancar por ese que es un poquito más suave. Perfecto, muy bien. Edgar Allan Poe, se cumplieron 170 años de su nacimiento y Candela lo tuvo como el eje de su comentario de este jueves. Recuérdele a los oyentes cómo pueden seguirle, intercambiar opiniones sobre literatura. Vamos a y no quitar cosas, el y rango no de cosas. turbiedades. Claro, por favor, pido. Te siguen a través de... En Instagram, Candela Fumale, el blog, si no, escritoscósmicos.video.blog, y si no, en YouTube, poniendo Candela Fumale, aparecen los programas anteriores, las columnas anteriores de acá de la radio. Bueno, y si hay propuestas que se apartan de esto, será usted quien la resuelva. Ya es grandecita como Sí, para por supuesto. canalizar todas estas cosas, ¿no? Gracias, Candé. No, gracias a ustedes. Candela Fuma le pasó aquí en primera mañana a las 9:20, cortita una tanda, 9:19. Esa es la hora exacta. El sol se hace notar apenas, una mañana fría. Fue mucho más frío al amanecer, la madrugada, y atención a abrigarse todo el día. La temperatura máxima sobrepasará apenas los 12 grados. Una noche de viernes, de jueves, con un grado bajo cero. Estoy recordando todo lo que dijo Segura muy temprano.